gnosticismo. El gnosticismo, hermanos. La Real Academia de la Lengua dice que el gnosticismo es una mezcla de filosofía, religión y cultura que mucha gente se toma para mezclarlo en términos de la iglesia, bueno, en términos de religión y en términos de pensamiento. Es algo muy raro. Aquí vamos a hablar un poquito del gnosticismo, vamos a hablar, me gustó mucho cómo lo explicaron aquí esto, pero bueno, no quiero comenzar sin antes decirles que la cita base está tremendamente preciosa. La cita dice primera de Juan capítulo 4 versos 2 y 3. Esa sí se las voy a leer porque aunque yo sé que ustedes las van a leer, pero esta me gustaría mucho leérselas, que dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, este es el pasaje, este tremendo pasaje. Pues sobre esto vamos a hablar, cómo el pensamiento cómo ha evolucionado y ha cambiado y se han ido mezclando los pensamientos, las religiones y muchas otras cosas más, ¿sí? Ya está el video, ya es el video, ¿verdad, Ismael? Gracias, ya lo subió a mi hija ese video. Ahí está el link del video, hermanos, que quiero que ustedes vean después. Ahí está, se llama ¿qué es el gnosticismo? Lo pueden ver, si quieren verlo ahorita, véanlo, me espero. No, no es cierto. Lo pueden ver después, cuando puedan, cuando quieran ustedes. Va a reforzar el conocimiento. Ahí está el video. Ese es el que quería que vieran. Ahora, hermanos míos, queridos hermanos, miren, estamos nosotros viendo el gnosticismo y estamos viendo y definiendo una cosa importante, ¿sí? Que es el gnosticismo. El énfasis de esta lección es el gnosticismo ante la fe, ¿sí? Gnosticismo tiene que ver con conocimiento. Miren, le dice Pablo a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O le ponemos ahí gnosis, eso quiere decir gnosis, ciencia o conocimiento. 1 Timoteo 6:20. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué es lo que vamos a definir hoy? Mire, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. El objetivo dice contrastar la visión de Jesús sobre el ser humano frente al enfoque del gnosticismo, reconociendo las diferencias fundamentales en cuanto a la identidad y la relación con Dios y la importancia del cuerpo y la materia. Entonces, esto es lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contrastar la visión de Jesús sobre el ser humano frente al enfoque del gnosticismo. Vamos a hacer ese contraste. La visión de Jesús, lo que cree Jesús y lo que cree el enfoque gnosticista. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo reconociendo las diferencias fundamentales en torno a lo que es la identidad, la relación de Dios y la importancia del cuerpo y la materia. Esas son las cosas que vamos a ver, ¿sí? Hoy está tremendo, ¿verdad? El objetivo. Entonces vamos a contrastar cómo piensa Jesús, cómo piensa el gnosticismo, a través de ver esos pensamientos, la relación con Dios, la importancia del cuerpo y la materia y la identidad Entonces, esto es lo que vamos a ver. Bien, este es el objetivo. Y bueno, miren, hermanos, a finales del primer siglo, principios del segundo siglo, en el tiempo cuando Juan está escribiendo las cartas, recuerden que Juan es el último apóstol y Juan está luchando y pugnando. Ya con Pablo ya había ciertos problemas con esta serie de pensamientos, porque recuerden que la iglesia, sobre todo en aquel tiempo, está conformada por muchos judíos. Empiezan muchos judíos. Pedro le predican a los judíos y ellos están abocados a enseñarle a los judíos, y está bien, ahí están ellos, pero con el paso del tiempo empiezan a entrar los paganos o los gentiles, vamos a decirlo así. Entran los gentiles, entonces la iglesia se empieza a crecer dentro de los gentiles, y la predicación que lleva Pablo, Pedro y los apóstoles hacia el mundo, porque ya empiezan a abrirse hacia el mundo, entonces en esa predicación pues van abarcando a los gentiles y van abarcando el pensamiento de los griegos también. Van entrando y se van imbuyendo en esas ciudades griegas. Acuérdense cuando Pablo llegó al Areópago y Pablo está predicando el evangelio y les dice al Dios no conocido es el que yo vengo a predicarles, ya que ellos tenían efigies o ídolos para todos los dioses, pero por si se les había escapado alguno, ponían al Dios no conocido. Pues a ese les predicaba el Señor, Pablo. Y entonces él hizo algo
fabuloso en esos lugares, pero con todo eso muchos no se convirtieron, porque les gustaban ese tipo de pensamientos filosóficos que los griegos manejaban. Y uno de esos pensamientos filosóficos que tenían era el gnosticismo. El gnosticismo en estos siglos primero y segundo se va dando, ¿sí? El gnosticismo significa gnosis, que quiere decir conocimiento. Gnosis es igual a conocimiento o estudio o ciencia, ¿sí? Conocimiento, la gnosis. Entonces, este es el pensamiento griego, y esto, hermanos, tiene aspectos religiosos, pero aunque también en el video lo van a ver que tiene aspectos paganos, pero ahorita vamos a ir acerca de los aspectos religiosos. Entonces, la gnosis tiene que ver mucho con religión. En este sentido vamos a trabajar, en el sentido de la religión, la gnosis. Ahora, esta gnosis, hermanos, está ahí, ¿sí? Los cristianos de aquel tiempo empiezan a tomar medidas para evitar que esa doctrina pudiera entrar en la iglesia, o pudiera ser, tuviera cavidad en sus comunidades, para que pudiera entrar allí y permear allí. Entonces podemos encontrar que la gnosis tiene la idea, hermanos, de que, miren, fíjense, esta idea está tremenda, miren. La gnosis cree que, piensa que tiene la idea de que en el origen todo existía un fuego luminoso, ¿sí? Un gran fuego, y que de ese fuego se desprendían chispas de luz, y entonces había un dios o un personaje que es el Dimurgo, que es el demiurgo, y este demiurgo, ¿sí? Este personaje, este personaje que es muy malo, es maligno, es nuestro demonio de ahora, Satanás, ¿no? Este demiurgo, ¿sí? Él quiere poseer esos llamas, porque como vienen del gran fuego, y el gran fuego era lo divino, entonces el demiurgo, que es el personal malo, él quiere apoderarse de todas esas, de todo lo que se desprende, ese fuego luminoso que se desprende de la gran llama. Y como quiere apoderarse de ellos y no puede, entonces él lo que hace es crear al hombre. Este demiurgo, o conocido como maestro también, crea al hombre, y entonces decide apoderarse a través del hombre. Entonces, al crear al hombre, dice que en el cuerpo de él pone ese fuego, el fuego que él quiere de alguna manera posesionarse del fuego divino, pone una chispa de esa en el hombre. Y entonces en estos cuerpos humanos los pone, y es como si fuera una casa, en una prisión o un envase donde poner ese fuego y guardarlo ahí. Entonces, en esta visión que estamos viendo, en este tiempo, entonces tanto el mundo como el cuerpo son elementos malignos, ¿sí? El mundo como el cuerpo. Entonces esta no es otra más que, según el pensamiento era que del demiurgo se daba esto, de que el hombre entonces estaba mal, era un pensamiento. Entonces se cree que el hombre es malo, ¿sí? Era ese pensamiento, este elemento hace que el hombre entonces se vuelva malo. Todas las cosas son malas, ¿sí? Como este es malo, el demiurgo pone del fuego divino, pone las chispas en el ser humano, en el hombre, entonces él lo quiere presionar. Entonces la creencia de aquel tiempo era que para liberarse, la única forma de liberarse es mediante la muerte, ¿sí? El demiurgo entonces que se encarga de poner esas capas, ¿sí? Entonces para que el hombre se pudiera liberar, entonces el demiurgo dice, pues no te va a ser tan fácil, y pone 3 capas en el cielo para que puedas pasar. Y esas capas, ¿sí? 3 capas de cielo, esas 3 capas de cielo que pone, tenías que sortearlas. Entonces cada vez que un ser humano se moría, ¿sí? Entonces la chispa era liberada. El hombre se moría y la chispa se liberaba, pero llegaba aquí, a esta parte, en el cielo, y entonces ahí, esa era vuelta a atrapar y se enviaba a otro cuerpo. Lo que hoy podríamos nosotros conocerlo como algunos lo conocían tal vez como la reencarnación o algo así. Muchas cosas que se manejan en muchas religiones. Pero entonces esa chispa regresaba a otro cuerpo. Y al regresar a otro cuerpo de otro hombre, entonces el demiurgo entonces se seguía poseyendo el fuego divino. Y así se le pasaba, ¿no? Entonces, había entonces la creencia de que como el hombre no podía pasar, entonces iba a venir un libertador que iba a liberar al hombre del mal,
incluso haciéndolo pasar a través de esas capas para que no tuviera que pasar, o para que librara esas capas tenía que venir alguien que los iba a liberar. Y ese libertador, ese mensajero, ¿sí? No podía estar en un cuerpo porque el cuerpo, como era malo, por lo tanto ese libertador iba a ser en apariencia de cuerpo, pero no iba a tener un cuerpo como tal, porque no puede tenerlo. ¿Y se acuerdan lo que leímos de primera de Juan 4, 2 y 3? Que el Espíritu de Dios confiesa. El que tiene el Espíritu de Dios tiene que confesar que Jesucristo vino en carne. El que no confiese que no es carne, el que confiese que no es carne, ese es el espíritu del anticristo. ¿Se da cuenta? Entonces, esta doctrina nos trae eso. Entonces, los agnósticos que pensaban que eso iba a suceder, entonces lo que ellos estaban haciendo es que tenía que haber, para que eso sucediera, iba a haber un camino secreto. Y el camino secreto, ¿sí?, ese camino para librarse de este cielo a través del libertador. Entonces ellos que tenían que tener esto, miren, su misión era para poder llegar, era despertar las conciencias, ¿sí? Despertar la conciencia para darse cuenta de que no pertenecían a este mundo malvado, sino que su origen estaba más allá de los cielos. Entonces, con el fuego luminoso, para llegar al fuego luminoso que los iba a llevar el libertador. Vean ustedes, ¿a qué se parece? Bueno, ya lo ven, ya lo están viendo, ¿sí? Entonces, este libertador les va a dar a conocer el camino para que entonces ellos, una vez dándose cuenta de que no eran de aquí, sino eran de acá, entonces tenían que venir al libertador y él les daba el camino para llegar al fuego. ¿Cuál era ese camino? ¿Cómo era? ¿Sí? Tenían que escapar, bueno, les quería hacer escapar de este demiurgo. ¿Cuál era ese camino? ¿Cómo era esa forma? Bueno, pues entonces una de esas formas era el conocimiento. Conocimiento. Que así iban a poder llegar o liberarse o llegar hacia el fuego, ¿sí? El mensajero de la luz, él debía transmitir un conocimiento, lo que tenemos como gnosis, un conocimiento, ¿sí? Y este era secreto y debía hacerlo de manera oculta, o sea, en forma esotérica. Y hay algunas personas que tienen un así y luego algo así, no me acuerdo cómo es, pero es un compás y algo así. Bueno, creo que, no, bueno, lo voy a decir, creo que se llaman masones, que ellos es el conocimiento para estar mejor, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que la masonería tal vez manejaría un poco, pero bueno, no sé si así sea realmente. Lo que sí sé es una cosa, que este demiurgo, que este conocimiento, que esta filosofía griega era la que estaba tratando de permear en la iglesia, ¿sí? Entonces, cuando sucede que en el siglo I, en el siglo II, entonces, como esto era un pensamiento netamente griego y solo lo creían los griegos, no lo creían los cristianos, pero cuando entran los griegos, entonces ellos tratan de amoldar o tener algo y entonces se crea lo que va a ser el gnosticismo cristiano o el cristianismo agnóstico. Entonces se empieza a dar esta herejía que combaten los verdaderos cristianos. Entonces había cerca de muchos cristianos que decían que se tenía que tener conocimiento. Si no se conocía, entonces no podían ser salvos, sino a través del conocimiento. Incluso hoy en día muchos abogan eso, ¿eh? Por ejemplo, Juan 17:3, ¿se acuerda? Empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el solo Dios verdadero. Y muchas iglesias saben que si la sana doctrina, que si no conoces, que si conoces, y parece ser, pero eso lo vamos a ver después, ahorita no, porque ya me estoy adelantando a los términos, ¿sí? Pero no vamos a ir. Ahora, si nosotros entendemos entonces esta tremenda historia, este asunto, ¿sí? Estas creencias que incluso se metieron ahí, pues entonces mucha gente dice, bueno, si esto es así, muchos cristianos empezaron a ver, bueno, si el hombre es malo porque es pecador, el hombre pecó, el hombre está ahí, entonces el hombre necesita liberarse y necesita ir hacia un lugar de gloria. ¿Y cómo puede ser si es malo? Pues entonces necesita aquí un libertador. Y aquí en este caso, ¿a quién le impusieron como libertador? Pues nada más ni nada menos que a la persona de Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí lo dibujé mal. A la persona de Cristo Jesús.
Aquí es donde ellos, ese es el libertador. Él es el que nos va a llevar. Y entonces tratan de conocer todo de él, conocer acerca de él, conocer todo lo que él dice y manejan esos conocimientos ahí. Ahí está. Este es el libertador y el conocimiento o este conocimiento que está él impartiendo, ¿saben qué es? Es el evangelio. El evangelio es ese conocimiento que el libertador está tratando de dar. Entonces vean cómo acomodamos, cómo estamos acomodando aquí. Entonces, recuérdenlo, el pensamiento filosófico griego dice que este libertador no puede estar en un cuerpo. Por eso muchas creencias en los primeros siglos se decía que Jesús no era hombre, porque siendo Dios, ¿cómo puede tomar un cuerpo de hombre tan malo? Ese es un pensamiento filosófico griego. Entonces, si así sucede, entonces si Jesús no tomó cuerpo, entonces qué fácil fue para Jesús ofrecerse en sacrificio. Estando en la cruz, él dice, bueno, aquí estoy en la cruz. Se me está parando aquí, se me está deteniendo aquí la imagen. Bueno, aquí estoy en la cruz, ya. Entonces, como no soy yo, pues entonces me retiro de ese cuerpo, que ese cuerpo sufra, que ese cuerpo padezca, y yo me libro de eso. Eso sería muy fácil para Jesús. Pero sería pura apariencia. Y no, Jesús dice que no. Gálatas 4:4 dice que él fue nacido bajo la ley, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, Jesús nació como todo ser humano, de 9 meses. ¿Sí? Le dieron su primer mamila santa, su primer pañal santo, su primer nalgada santa, y hizo sus travesuras santas y creció como todo niño normal. Se le escapó a los papás, se les fue con los sacerdotes, con los escribas a platicar, bueno, a discutir, etcétera. Él crecía en estatura, en edad, en estatura, en gracia y conocimiento para con Dios y para con los hombres. Entonces la escritura nos dice eso. No dice que él era apariencia, dice que era un ser humano completo. Él sentía, lloraba, comía, compartía, estaba con todos los demás, con toda la gente. Entonces este ser humano no puede ser apariencia. Pero fíjense bien, el gnosticismo cristiano que se fue dando, empieza a meter y a mezclar el gnosticismo y dice, entonces sí, el hombre es malo y está destinado a perderse. Viene de Dios, incluso se acuerdan la semana pasada que decíamos, o antepasada que decíamos, no tenemos un pasado, no somos preexistentes a partir de la creación para acá, pero aquí nos está diciendo esta teoría que sí tenemos una preexistencia y que somos esa llama divina y que estamos encerrados en los hombres y estamos mal, queremos escapar pero no podemos, necesitamos un libertador que nos abra la conciencia y que nos diga si se puede, como a través del conocimiento y del esoterismo, o sea, a través de este libertador y del evangelio, para seguirlo, y entonces podemos llegar allá. Pero este libertador no es hombre. Esto es lo que vimos, el gnosticismo pagano con los griegos y el gnosticismo cristiano. Ahora, si hasta ahí estamos, espero yo me haya podido explicar. ¿Sí me expliqué o no? Rodolfo González, Neri, pasa vos. ¿Sí me expliqué? A ver, díganme ustedes, porque a lo mejor ni me entendieron nada porque yo no me supe explicar. Yo digo que ustedes sí entendieron mucho porque sí, son bien inteligentes, pero a lo mejor yo soy el malo para explicar. Pero bueno, espero que sí. ¿Sí estuvo bien? Bien, ahora, vamos entonces a pasar a ver lo siguiente, ¿sí? Realmente nosotros tenemos un evangelio gnóstico, sí. Entonces nosotros podemos pensar, primero, si nosotros tenemos un evangelio gnóstico, con la aparición de este pensamiento, entonces, que se comienza a dar en la iglesia cristiana, hermanos, que se empieza a dar en el siglo I, toma un lugar especial, el conocimiento. Y entonces, con el paso de los años, se hacen los grandes tratados con el propósito de contrarrestar el efecto gnóstico. Sin embargo, se fue cayendo poco a poco en justamente lo que se pretendía combatir. O sea, fíjese bien, los primeros cristianos empiezan a hacer grandes tratados para combatir el gnosticismo, y entonces la gente dice, si no sabes de esos grandes tratados, entonces estás mal. Y se basaban sobre eso, entonces cayeron en eso mismo, que es en el conocimiento, en la gnosis, allí cayeron. Entonces a esto los cristianos, equiparado con la fe y con el conocimiento, le llamaron fe al conocimiento exacto, como si de eso dependiera la fe, como si la fe fuera eso. Si tienes fe, sí, es porque conoces. Si no conoces, es que no sabes. ¿Va?
Entonces, miren, ahí está. Entonces, ahí creen en eso. Entonces, en lugar de tener un evangelio que libera, es un evangelio que tiene que tener conocimiento verdadero, si no, no es. ¿Sí? Entonces, terminábamos aceptando o terminábamos salvándonos solo porque conocíamos, teníamos ese conocimiento. Creíamos que ese era el que creíamos que en aquel siglo que ese era el que nos iba a salvar. Lo que estaba aprobado en las doctrinas, lo que estaba ya escrito. Entonces, ante esto, hay un pasaje. Juan, ustedes lo conocen, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26, dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por él. Entonces, miren, fíjense, primero, Jesús es el camino. ¿Sí? Jesús es el camino. No dice que Jesús nos enseñe el camino. No nos dice que la doctrina es el camino. Él es el camino. Yo soy el camino. Su persona, su vida, su conducta, sus valores, su ministerio, todo lo que él hizo. Él es el camino a seguir. Andar en el camino no es conocer el pasaje secreto para escapar del mundo a fin de regresar a nuestro hogar, sino el camino correcto es imitarlo a él. Lo que él hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Él es el camino. Porque Jesús nos muestra a nosotros, ¿sí?, cómo establecer una relación auténtica con el Padre y cómo realizar las mismas obras que el Padre hizo. Él lo dice en varios pasajes donde dice: Abba Padre. Su relación con Dios, hermanos, no tiene comparación. Él se da cuenta, cuando él es niño se da cuenta que Dios lo ama de una manera tremenda. Bueno, él se da cuenta, lo percibe, sabe que es así, y entonces empieza a relacionarse con el Padre de una manera que, hermanos, no tiene comparación. Jesús crece amando al Padre y él sabe que el Padre lo ama. Y dice: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces se sujeta a la voluntad del Padre, incluso aún en la muerte. Porque no queriendo, pasa de mí esta copa, le dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces él está sujetándose al Padre. Eso, hermanos, eso es lo que hace él. Eso es lo que nos invita a hacer. ¿Sí? Entonces Jesús es el camino porque nos muestra cómo vivir en el amor del Padre. Y el amor del Padre, hermano, no es solamente que, por ejemplo, dice: ama a tus enemigos. No se trata de sentir bonito por ellos, no, sino de hacerles el bien. De amarlos es no contestarles, no respondernos, no vengarnos, sino se trata de hacerles el bien, hermanos. De tal manera que nosotros suframos incluso por ellos, porque están mal. No podemos decir, como mucha gente dice: ay, se lo merece y eso. No, hermanos, no. Aunque se lo merezcan. Aquí está el asunto. Entonces nosotros vemos que Jesús es el camino, hermanos. Jesús es el camino. Y las obras que él realiza las hacemos. Dice Jesús: yo las obras de mi Padre hago, porque vendrá la noche cuando ya no se podrá hacer nada. Pero aquí está. Jesús es el camino. Dice que Jesús no solo es el camino, sino que Jesús es la verdad. La verdad. Cuando dice que Jesús es la verdad, hermanos, no estamos hablando de la gnosis, ¿eh? No. Estamos hablando de la persona de Cristo Jesús. Estamos hablando de conocer la verdad y andar en ella. La verdad es tener un encuentro personal con Jesús, es seguirlo e imitarlo. Nosotros necesitamos realmente un encuentro con Jesús, donde nos veamos cara a cara, en el sentido de verlo en su palabra, decir: aquí está, Señor, y me pides esto. No es solamente un conocimiento filosófico o científico, no, hermano. No, es armonizar mi vida con la luz de lo que dice su palabra o de su presencia. Si Jesús hace esto, estoy yo de acuerdo con ello, estoy haciéndolo yo también. Jesús ama a sus enemigos, yo los amo como Jesús ama. Jesús hace bien por los que están afligidos, quebrantados, humillados, son menospreciados. ¿Hacemos lo mismo por ellos? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿O solo nos gusta conocer? ¿O solo nos gusta, porque la verdad es la palabra? Y hay muchos hermanos que se gozan en eso y dicen: es que nosotros conocemos mucho. Hermanos, yo he conocido hombres que se saben la Biblia de principio a fin, de fu a fa. Se la saben bien y textos se lo dicen de memoria, y de cualquier lugar. Yo con trabajos y me acuerdo de algunos, pero ellos se la saben de memoria, hermanos. ¿Y sabe qué pasa con el paso del tiempo? Con la gnosis que tienen ellos, con ese conocimiento, se pierden, hermanos, porque terminan incluso por no creer en Cristo. No, ya conocen tanto que dicen: no necesito a Cristo. Vean, hermanos, ustedes, entonces nosotros realmente necesitamos no nada más conocer textos, sino vivir, hermanos. Lo que me preocupa no es lo que dice la Biblia, sino lo que yo sé de la Biblia y no lo practico. Eso es lo que me preocupa o me debería preocupar.
Nosotros entendemos pues que si nosotros estamos en este tenor, necesitamos entonces conocer que si Jesús es el camino, también Jesús es la verdad. Y nosotros no vamos a poder hallar vida en nadie más que en Cristo Jesús. Ni el mal, ni el demiurgo, ni el demonio, ni nadie, hermano, nos puede dar vida. ¿Sí? Sí. Dice Isidro que la Biblia de... Voy a leer, Isidro, si me permites, la vida de Jungenmann. A ver, déjame ver qué dice aquí. Ah, sí, dice. Biblia de Jungenmann, que es la Septuaginta. Dice 1 Timoteo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, el depósito custodia, esquivando las profanas nuevas voces y objeciones de la mentidamente llamada ciencia, la cual algunos profesando acerca de la fe desacertaron. La gracia contigo. Amén. Ahí está. Muy bien, gracias, Isidro. Gracias, muy amable. Gracias, qué gentil eres. Gracias, Isidro. Y bueno, ahora, si nosotros seguimos o continuamos con esto, entonces encontramos que la vida, y hermanos, la vida no solamente es la experiencia biológica. No solamente es ser vivos, respirar, como habíamos dicho al principio de las primeras lecciones, no nada más es eso, hermano, ¿sí? Sino es la visión de la humanidad, es que si nosotros estamos vivos, entonces tenemos algo que hacer aquí. En realidad se encuentra, si nosotros estamos vivos, en realidad tenemos algo que hacer aquí, porque si no, entonces nos encontramos ¿cómo? Nos encontramos muertos, hermano, no vivos, sino muertos. Juan 5:24, les voy a leer rápido, miren cómo dice aquí. Hablando acerca de eso, dice, miren, Juan 5:24, dice la escritura así, 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero hay que creer y hay que tener fe en eso. Entonces, bien, la vida entonces no es la fuerza que nos sostiene de pie, no es la fuerza biológica, sino la que se manifiesta para la eternidad. El Zoe de Dios, esa vida de plena, completa, es la vida que nosotros tenemos. Es la vida que aquí tenemos, que recibimos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Zoe, vida plena, vida completa. Esta vida es aquí y trasciende, hermanos. Trasciende para eternidad. Entonces, en él se encuentra la fuente inagotable de vida. Dice, vengan a mí y beban. Yo tengo ríos de agua viva para ustedes. El que crea a mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo lo voy a hacer vivir. Y vendrá y estará con nosotros y cenaremos con el Padre, estaremos con el Padre y seremos uno todos. Tenemos vida. O sea, nuestra vida está aquí, comienza aquí en vida plena y nos va a perseguir por toda la eternidad. Aquí entonces nosotros encontramos tres cosas de Jesús. Si Jesús entonces fuese como dicen aquí, no tendría la capacidad de mostrarnos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y este camino, estas formas, son las que nos llevan al Padre. No son secretos, no son cuestiones esotéricas, no, hermanos, ahí está. Lo tiene la palabra y es algo que nosotros queremos y que vivimos y que entendemos y que conocemos desde siempre, hermanos, desde siempre. Déjenme aquí corregir algunas cosas, perdón, ¿sí? Entonces, ahora, vamos a hacer esto. Esto que acabamos todos de estudiar, lo vamos a pasar y lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Y entonces vamos a ver, hermanos, algunas cosas. Primero, Cristo hecho carne enseña un evangelio encarnado. O sea, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo habitó entre nosotros. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Según esto nos manifiesta que entonces tenemos que tener un compromiso auténtico con la realidad material e histórica. Si Jesús vino porque se comprometió con nosotros y vino a hacerse como nosotros, y aquel verbo se hizo carne, vino a estar con nosotros y para nosotros, entonces Él se comprometió con esta realidad. Nosotros, ¿por qué no? Nosotros, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, hermanos, la salvación, hermanos, no está en el conocimiento. ¿Sabe dónde está la salvación? En el amor. Aquí está la salvación. En el amor. No está en el conocimiento. Está en el amor. Es más, voy a decir una cosa. Conocimiento, según Juan 17:3.
Ese imperio es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Conocer es más un término de relación, más que de conocer aquí, sino más bien de relacionarse. Adán conoció a su mujer, no es que no la hubiera visto antes, sino que la conoce, es que tuvo una relación íntima con él. Nosotros necesitamos tener una relación íntima con Dios para poder entonces nosotros conocerlo realmente como él es. Así como se conoce con su esposa, con su novia, con lo que tenga usted, así también conocerse. Por lo tanto, es Jesús quien nos enseña un evangelio encarnado, porque Él se ha hecho carne, ¿sí? Entonces la salvación, hermanos, no está en el conocimiento, sino está en el amor. Y nosotros necesitamos tomar conciencia de eso. Así como hacía que les decía tener conciencia de que en nuestro entorno, hermano, en nuestro entorno se predican muchos mensajes de salvación, ¿o no? ¿De qué se habla? ¿Sí? En realidad, muchos de los temas que a veces se tratan en las iglesias de la salvación más bien son fórmulas de escapismo. Y vendrá y nos liberará y el Señor hará con nosotros. Y así como diciendo, ay, ojalá que haya llegado. Y le decimos hasta Maranata. Señor, ven, ven, Señor Jesús. Tiempos tan difíciles. Imagínense a los pobrecitos hermanos allá en Acapulco. Ya diciendo, pues ya mejor ven, Señor. Entonces a veces parecen escapismo. Pero no, miren, hermanos. Lo que nosotros nos estamos viendo es que nosotros necesitamos tener conciencia de nuestro entorno. Y necesitamos tener nosotros aquí tiempo para que nosotros podamos predicar, sí, que que solo importa la salvación del alma, no, sino que significa la salvación de todo el ser completo, la integralidad de lo que hablábamos la clase pasada, ¿sí? Entonces parecía que solo se predica eso, que solo se predica el alma con que se salva, el alma, el cuerpo que se deshaga, ¿no? Porque entonces esto entramos aquí al gnosticismo, al dualismo y a otras cosas más que podemos ver ahí. Ahora que vean el video lo van a ver. Nosotros entonces, ¿sí? La pregunta sería entonces, ¿tenemos un evangelio agnóstico? ¿Un evangelio que es anticristo? Y fíjese, porque ¿en qué se caracteriza el mensajero un mensaje agnóstico? ¿En qué es escapista? Porque busca evadir, esquivar su compromiso con la realidad material e histórica. Todo lo espiritualiza y lo centra en el conocimiento, más que en la práctica del amor y la justicia. Hace todo lo opuesto a lo que hizo Cristo. Ese es un evangelio agnóstico. ¿Lo tenemos? Miren, hermanos, en pocas palabras, preguntémonos lo siguiente. Cuando evangelizamos, enseñamos o predicamos, buscamos que las personas tengan un conocimiento o que experimenten una relación personal con quien es el camino. O sea, en pocas palabras, ¿qué predicamos cuando predicamos? ¿Sí? Sí, porque eso es muy importante. Solo predicamos conocimiento, eso es lo que tenemos. Y hay gente que se ufana de eso, ¿eh? Solo quieren conocimiento y la gente conoce y la gente feliz. Porque, ay, qué bien conocemos aquí y todo. Pero no, hermanos. Ahora, nuestros cantos, nuestras alabanzas, nuestras frases, nuestras actitudes dentro de nuestra iglesia promueven un escape de la realidad en lugar de un compromiso con ella. O sea, ¿qué cantamos cuando cantamos? ¿Qué pensamos cuando pensamos? Hermanos, y también qué enseñamos, porque también debemos pensar en eso. ¿Qué lugar ocupa el conocimiento de nuestra relación con la práctica del Evangelio y la imitación de Cristo? Si solo los lleva, hermanos, a tener un conocimiento y de ahí no pasa, ahí se queda, entonces, hermanos, tenemos nosotros un evangelio agnóstico. Somos cristianismo agnóstico. Pero si nosotros estamos haciendo que ese evangelio se dé para que la gente se transforme y para que la gente haga la voluntad del Padre, así como lo hacía Cristo, entonces, hermanos, tenemos el verdadero evangelio. Andamos en el camino, en la verdad y en la vida. Así que, hermanos, como conclusión, la encarnación de Jesús trasciende el tiempo y el espacio, revelando la imagen y semejanza de Dios en una humanidad perfecta, pues la encarnación revela el compromiso del Hijo de Dios con la realidad material e histórica. Al explorar cómo Jesús encarnó plenamente la humanidad, experimentamos una profunda renovación en nuestra comprensión de Dios y de nuestra propia humanidad. Este evento no solo ilumina nuestra relación con Dios, sino que nos impulsa a vivir en un reflejo más claro de su carácter en el mundo bueno que Él creó. Por lo tanto, hermanos, ya comprendimos, ya contrastamos la visión de Jesús sobre el ser humano frente al enfoque del gnosticismo y hemos reconocido las diferencias fundamentales en cuanto a la identidad, la relación con Dios y la importancia del cuerpo y la materia. Por lo tanto, si hemos cumplido el objetivo, hemos hecho bien con la escuela sabática. Ahora, no se trata solo de conocer,
Porque si no, entonces caemos en el gnosticismo. Se trata de que esto que acabamos de conocer, ahora lo pongamos en práctica. ¿Cómo? Amando como Cristo amó. Porque Cristo amó como su Padre amó. Haciendo su voluntad. Ahora, hermanos, hay que permanecer en Cristo. Porque ese es el asunto, permanecer en Él. Porque sólo así podremos hacer lo que Cristo hizo. Así que, hermanos, Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias.